Muy buenos días o muy buenas tardes o también muy buenas noches, dependiendo donde nos estarán escuchando. Y bienvenido a nuestro programa Educación a Debate. Un poco en donde vamos a hablar de un tema sumamente interesante y es de la violencia familiar y rendimientos escolar de los estudiantes, en donde es uno de los principales problemas relacionados a la educación. Pero primero permíteme presentarme. Soy Jennifer Cristóbal y junto con mi equipo conformados por Susana Cuello y Milena Escalada, en donde daremos vida a este tema en que estaremos también con personas que también hablarán de todo esto. Pero en sí consta de 3 episodios en los cuales van encaminados al conocimiento de la violencia intrafamiliar y los diferentes tipos de dichas problemáticas que han sufrido niños en esta zona de estudios, en una área de convivencia difícil por las condiciones en las que viven sus habitantes. Y en el primer episodio se irá explicando brevemente la problemática de las situaciones de la violencia que se vive en los hogares y en todo el mundo, por lo cual es un tema de mucha relevancia para ser analizado. En el segundo episodio se va a mencionar las ventajas y desventajas del por qué los alumnos tienen un bajo rendimiento escolares. Esa es una de las razones de haber optado por tratar de este tema en el presente podcast, que también nos acompañarán unos especialistas de este tema, con el propósito de buscar alternativas de soluciones que disminuyan la brecha del crecimiento de este tipo de riesgo social. Y en el tercer episodio van a mencionar lo que es la metodología para el desarrollo de cómo fomentar la unión familiar y el bienestar de los adolescentes sin afectaciones secundarias, con el propósito de mejorar la convivencia escolar, que se deben involucrar a la familia, ya que ésta desempeñan en los primeros años de vida del individuo una función de excepcional relevancia, por cuanto canaliza sus relaciones con la realidad del mundo. Y es así como vamos a presentar en este programa, con cada uno detallando que vamos a tener también. Y bueno, así que espero que realmente nos acompañes en todo este proceso en que vamos yendo cada uno, para que ustedes también tengan idea y puedan en sí coger un lápiz y poner en cada uno de lo que se irán nombrando, para que ustedes tengan un buen rendimiento y sobre todo a los estudiantes. Comenzamos. UNEMI, Sistema Integrado de Medios. Hola, mi nombre es Susana Coello. Vamos a iniciar este segmento de podcast con una frase reflexiva sobre educación, la cual nos dice que nunca dejes de aprender, porque la vida nunca deja de enseñar. Esta noche, en este podcast, hablaremos sobre una problemática que aqueja no solo a un entorno familiar de una clase social, no, claro que no, sino del problema que aquejan cientos de familias ecuatorianas y, ¿por qué no?, del mundo. Quiero saludar a mi compañera Milena. Quiero hacerle una pequeña preguntita. Milena, ¿de pronto has sufrido algún tipo de violencia en tu corta edad? Me gustaría escuchar tu opinión. Respondiendo a tu pregunta, mi querida Susana, a mi corta edad he vivido momentos duros y también felices, del cual he aprendido demasiado de la vida, pero también en base a ello he sabido sobresalir adelante, ya que en algún momento sí sufrí un tipo de violencia familiar,
que no llegó al extremo, debido a que como familia se supo conllevar las situaciones presentadas, y creo que cada cosa que pasa en nuestras vidas es por algo, porque de ello se aprende y uno a sí mismo asimila las cosas para no volver a cometer el mismo error como familia, y sobre todo llevar en santa paz y armonía lo que es el hogar familiar. Tener una buena comunicación entre familia, hermanos, primos. Bueno, tal como lo hemos escuchado, la violencia intrafamiliar no siempre resulta fácil de definir o de reconocer. En términos generales, podríamos designarla como el uso deliberado de la fuerza para controlar o manipular a la pareja o al ambiente más cercano. Pero, claro, estamos hablando de violencia intrafamiliar. Quizás muchos de nuestros oyentes desconocen del tema. Para ponerlos un poco al hilo, les vamos a explicar que la violencia intrafamiliar, en su definición, es toda acción u omisión protagonizada por los miembros que conforman el grupo familiar. Este puede ser por afinidad, sangre o afiliación, y que transforma en agresores las relaciones entre ellos, causando daño físico, daño psicológico, daño sexual, económico o social, uno o varios de ellos. Además, puntualicemos acerca de los factores de la violencia intrafamiliar. Bueno, puede ser estudiada de varios enfoques. Partamos desde la perspectiva biológica. Algunos casos de lesiones en el sistema límbico, en los lóbulos frontales y temporales, o anormalidades en el metabolismo de la serotonina puede predisponer a la agresión. Luego hablemos de la perspectiva psicológica, en la cual los padres que maltratan más son aquellos que poseen baja autoestima, los que tienen antecedentes de maltrato, los que están deprimidos, los que tienen baja tolerancia a la frustración y los dependientes al alcohol. Y bueno, platiquemos también acerca de los efectos de la violencia intrafamiliar. Quizás hay personas que desconozcan un poco de este tema y aprovechamos este podcast para que sepan un poquito más de esta problemática. Al revisar las causas de la violencia intrafamiliar, también se hace importante identificar qué tipo de efectos tiene dicho fenómeno, los cuales se encuentra la disfunción de la familia, el distanciamiento de sus miembros y las mutaciones en sus comportamientos o actitudes mentales. Los efectos pueden ser clasificados, en psíquicos, psicosociales, específicos, genéricos o generales. Los psicofísicos son aquellos que producen cambios psíquicos o físicos en un mismo acto. Los psíquicos hacen referencia a la desvalorización, baja autoestima, estrés emocional, cosas producidas por las tensiones que produce el maltrato en empleados, por ejemplo. Produce una baja en su rendimiento laboral, ya que las tensiones emocionales dificultan la concentración. Los efectos psicosociales, estos están divididos en internos y externos. Los internos son aquellos que generan la marginación, la exclusión y la violencia de los derechos fundamentales de la mujer y los niños. Cuando se presenta un maltrato hacia la mujer, ésta se ve obligada a aislarse de ciertas actividades sociales, de relaciones intrafamiliares y hasta en su propio hogar. Dentro de la exclusión se ven afectados los niños en cuanto al afecto, puesto que la madre marginada forzosamente por la violencia que está teniendo, pues esta no puede brindar a sus hijos el amor que necesitan, lo que puede llevar a que los niños entren en drogadicción, prostitución y la delincuencia. Cosas más que en la actualidad pues se puede percibir en redes sociales, por ejemplo. Hola, me presento. Mi nombre es Milena Encalada.
Para dar por culminado esta primera presentación del podcast, quiero comentar que la educación tiene mucho en común y es fundamental conocer el papel de la educación. Por eso hoy a los docentes, estudiantes y a todos en general les invitamos a compartir este podcast con nuestro querido público. Os invitamos a que investiguen sobre temas de relevancia como la violencia intrafamiliar y el rendimiento escolar en los estudiantes, para que puedan reflexionar sobre qué tan importante es tener una buena comunicación entre padres e hijos, sobre todo para que puedan guiarlos al camino correcto, para que puedan escoger su bienestar para el futuro de ellos mismos y sobre todo como familia puedan conllevar los problemas familiares sin dar un mal ejemplo de hogar. Porque la comunicación es poder, así como la educación no cambia el mundo, pero sí cambia las personas que van a cambiar el mundo. De la educación a debate, os invita a nuestro próximo segmento, donde conoceremos ¿por qué se da la violencia familiar en los hogares? Este podcast también lo puedes encontrar en las redes sociales como YouTube, con el hashtag Educación con Calidad. O también nos puedes encontrar en las plataformas de Instagram como @unemi_s, donde hemos incluido fotografías, videos, enlaces, bibliografía y muchas ideas más para que puedan utilizar esta información en clases. Muchas gracias. UNEMI, Sistema Integrado de Medios.